Bueno, al principio nos disculpamos de que esta tarde no podemos llevar la sesión de deporte de Manuel Reyes. Él está quejado de algunos problemitas de salud, nada grave, afortunadamente, y deseando su rápida recuperación. Pero vámonos de inmediato con otra sesión esperada. Vamos a hablar de economía con Henry Ebrar, los indicadores económicos, pero otros temas igualmente de mucho interés en el ámbito económico. Así que retornamos con Henry Ebrard. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Buenas tardes, Manuel. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrar y en esta tarde de lluvia en la ciudad capital vamos a revisar lo que ha acontecido en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Muchas cosas, las hay buenas y las hay no tan buenas. Vamos a empezar por las no tan buenas. El petróleo. El petróleo. El petróleo llegó a superar los $64 por barril en la tarde de hoy en Nueva York. Terminó cerrando un poquito por debajo, $63 con 86 centavos, pero fue una subida de casi $1, 0.92, 1.5%. Se pasó casi todo el día por encima de $64. Ahí las expectativas no son nada positivas. Todo indicar que pudiera mover incrementos adicionales del barril de petróleo. Eso quiere decir que, salvo sorpresa positiva, este viernes por la noche habrá de ver nuevos incrementos del precio de los combustibles, a ver si solamente las gasolinas, como ha sido el caso las últimas 2 semanas, o si ya se amplía la descongelación hacia el resto de los combustibles. Un pequeño dato: durante esos 3 meses, febrero, marzo, abril, donde tuvimos congelación completa o parcial del precio de los combustibles, se han acumulado 1.878 millones de pesos por no haber podido reflejar el precio de los combustibles. En el caso del oro, aunque en el día de hoy registra una pequeña baja de $5, cerrando a $1.773 por onza, todavía se encuentra $40 por encima del nuevo precio promedio meta en el marco macroeconómico que ha publicado las autoridades económicas del gobierno dominicano a final del mes de marzo. En el caso del dólar en el mercado local, pues fíjense bien, una nueva baja, 4 centavos, y con eso cerra hoy en su nivel más bajo de todo el año, de lo que va de esta tercera parte del año, 57 pesos con 2 centavos. Quiere decir que por lo que va del año, el dólar ha bajado 1 peso con 30 centavos en el mercado local. Claro, todavía si nos comparamos hace un año atrás, cuando el dólar se cotizaba en 54 pesos con 51 centavos, quiere decir que la devaluación acumulada durante esos 12 meses sigue reduciéndose. 2 pesos con 51 centavos, un ritmo de devaluación de un 4.6%. Importante recordar que a principios de julio, la semana antes de las elecciones presidenciales el año pasado, la devaluación del peso dominicano alcanzaba casi 15% frente al dólar. Pero definitivamente la noticia de hoy, la parte económica para la República Dominicana, ha sido la celebración de una rueda de prensa en la torre del Banco Central, donde el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dio a conocer los primeros datos del crecimiento de la economía
en el mes de marzo, medido a través del IMAE, indicador mensual de actividad económica, que es algo muy parecido a lo que es el crecimiento del PIB. Y ahí fíjense bien, prepárense, el gobernador anunció que la economía, después de crecer apenas 1.1% en febrero, en marzo logró crecer 10.6%. Sí, oyeron bien, 10.6%. Esto es en comparación con marzo del año 2020. ¿Qué pasa? En marzo 2020 ha sido precisamente el primer mes afectado directamente por las medidas que tuvo que tomar el gobierno dominicano el año pasado. Recuerdan que durante los últimos 10 días del mes de marzo prácticamente la economía estuvo cerrada, por lo que en marzo del año pasado la economía registró una caída de un 9.4%. Eso es en comparación con marzo del 2019. En otra palabra, para que podamos entender por qué esta cifra es una cifra correcta, es una cifra obviamente positiva porque crece la economía, ahora hay que ponerla dentro de su contexto. Si tomamos que el mes de marzo 2019 era el nivel 100, la caída de la economía en el mes de marzo 2020, 9.4, nos llevó entonces del nivel 100 al nivel 90.6. Al tener ahora un crecimiento de un 10.6%, pero sobre este nivel de 90.6, quiere decir que la economía en marzo 2021 cerró en un nivel de 100.2, que es lo mismo decir que en el mes de marzo 2021 la economía se encontraba apenas un 0.2% por encima del mes de marzo 2019. Lo positivo de eso, que quiere decir que después de una crisis tan profunda, un descenso tan marcado de la economía dominicana, la economía que empezaba a registrar caídas cada vez menor a partir de junio del 2020, pues ya por segundo mes consecutivo está mostrando un crecimiento, no solamente versus el año pasado, que ya a partir de marzo 2021 va a ser fácil tener crecimiento, porque los mismos meses del año anterior fueron tan malos, sino que ya está mostrando un crecimiento real versus el año 2019. Los principales sectores, es el viernes con más tiempo entraremos en más detalle, los sectores que principalmente han contribuido a ese crecimiento, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, de la minería y de las zonas francas. Con esta buena noticia, vamos a cerrar el comentario económico para el día de hoy. Por supuesto, les invitamos a que nos sigan a diario en nuestra cuenta de Twitter, @EbrarH, y la cita con todos ustedes, precio de los combustibles, más detalles sobre el informe del Banco Central para el mes de marzo, será este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrar por sus siempre oportunos e interesantes comentarios e informaciones económicas. Diógenes, aprovechando precisamente que estamos hablando de economía, hay que señalar que tradicionalmente se ha considerado al Estado dominicano, como mala paga. Y uno dice, bueno, el Estado es mala paga, y hay incluso comerciantes que rehúsan hacer negocio con el gobierno, con las instituciones del gobierno, porque el tiempo que tienen que durar para que le hagan efectiva la deuda que se asume es cuantioso. Pero hoy se publica que un informe sobre el desempeño económico del gobierno
acaba de revelar que tiene deudas con suplidores y contratistas por encima de los 130.000 millones de pesos. Es decir, es una suma bastante astronómica, y dice que se requerirá una profunda depuración para determinar cómo saldar esta deuda. En este informe se establece que solo las instituciones que están en el proceso de liquidación o reestructuración, que se anunció mediante decreto, y otras descentralizadas, adeudan alrededor de 56.000 millones. Se están refiriendo al Consejo Estatal del Azúcar, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, a la Corporación de Empresas Estatales, a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y el Seguro Nacional de Salud, SENASA. En el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, se debe a contratistas 12.000 millones de pesos por obras terminadas, es decir, no en proceso de ejecución, sino obras terminadas. En el caso del Ministerio de Obra Pública, se le debe a contratistas igualmente por obras ya concluidas 10.000 millones de pesos. Y el Ministerio de Educación adeuda 3.880 millones por concepto de construcción de escuelas. En el análisis del desempeño económico del gobierno, se plantea que ese endeudamiento tiene una repercusión en el sistema financiero, porque muchas empresas constructoras, contratistas independientes y suplidores de bienes se endeudaron con la banca y el comercio para cumplir con los compromisos de sus contratos, y esa deuda está en mora desde hace años. Es decir, esa es la situación que tienen. Lo que se está planteando para de una u otra manera resolver este problema es que esta deuda se haga una depuración, se designe una comisión que haga una depuración, y entonces se le pague con bonos del Ministerio de Hacienda. Esta es la alternativa que se encuentran para ver cómo se salda estas grandes deudas con contratistas y suplidores del Estado Dominicano, Diógenes. Pero ¿sabes qué, Manuel? Al 99.99 de esos contratistas a los que le adeuda ahora mismo el Estado Dominicano 130.000 millones de pesos, le dicen que le suplan algo al Estado, algo sobre lo que ya tienen pendiente, Manuel, y van corriendo y vuelven y lo suplen, porque en este país todos sabemos que las grandes fortunas que se han acumulado en República Dominicana en buena medida se han hecho en negocios con el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano es el principal cliente que hay en todas las áreas en este país. Si el Estado decide comprar papel, compra mucho. Si el Estado decide construir carretera, construye mucho. Es decir, en todo lo que interviene el Estado, interviene y envuelve mucho dinero. Y aún así, Manuel, aún debiéndole a los suplidores, ellos no se resisten, ellos entran en el negocio porque ellos saben que aun cuando pueda haber deudas pendientes, en algún momento le va a pagar, y el Estado en algún momento le paga. Nadie se resiste, Manuel, a hacer negocio con el Estado, porque el Estado es la gran vaca en la que todo el mundo quiere ir a hacer negocio. Eso todos lo saben, pero nadie se resiste. Todos saben que el Estado en algún momento se puede quedar rezagado en materia de pago, pero todos quieren ir. Manuel, nadie quiere resistirse a negociar con el Estado, porque lo que eso mueve siempre es mucho dinero. Adelante, Manuel. Eso es cierto, pero en esos casos los grandes contratistas pueden soportar años sin recibir el pago de una obra, pero hay ingenieros civiles independientes, que en muchos casos, por precisamente esa demora del Estado en honrar las deudas que han contraído con ellos, incluso eso lo ha llevado al suicidio. Tú lo sabes que ha habido casos de Sí, suicidio porque ya no soportan pagar intereses a los bancos, o los bancos de alguna manera le han decomisado un bien que han puesto como garante, un apartamento, su casa. Es decir, son situaciones diversas que se presentan, aunque es cierto eso, pero
hay muchas situaciones que se presentan con estas deudas que el Estado tradicionalmente se retrasa bastante para honrarlas. Mira, Diógenes, hoy en mi cuenta de Twitter yo estaba preguntando hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción en los organismos castrenses y en la Policía Nacional, porque sostenía que el caso del mayor general Adán Cáceres Silvestre abra o está abriendo una caja de Pandora que podría ser de consecuencias impredecibles. Y vamos a referirnos a este tema porque ya una de esas consecuencias se produjo esta tarde. Así que después de esta pausa comercial vamos a comentar sobre esto.